Hola, buenas noches a todos, buenas tardes, buenos días. Vamos a continuar con nuestro pequeño minicurso sobre qué es la gestión de activos. En el video anterior nos quedamos en la etapa de la especificación y hablamos de la importancia. ¿Ok? Fue en lo que nos quedamos. Vimos que es el sistema de gestión. Entendimos que todas las empresas gestionan sus activos aunque no lo parezca. Uy, ya me pasé. Muy bien, nos quedamos en la especificación, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sigue en el ciclo de vida de un activo? Bueno, la etapa que sigue es la etapa de diseño. A grandes rasgos, la etapa de diseño es donde se da vida a las especificaciones del activo, es donde nosotros convertimos esas especificaciones en algún modelo o en algún plano que posteriormente será utilizado para poder fabricarlo. En este punto, los ingenieros y diseñadores trabajan para crear estos planos y modelos. En esta fase se incluye la selección de los materiales, la definición de los procesos técnicos con los cuales se va a fabricar, la ingeniería del detalle, asimismo la integración de los sistemas de control y de automatización, si es que la máquina los necesita. Durante el diseño se debe tener en cuenta cómo cada componente del activo funcionará en conjunto con todos los demás, incluyendo cómo se llevará a cabo el mantenimiento y qué protocolos de seguridad debe de tener este equipo para poder trabajar, ¿vale? Entonces aquí es cuando nosotros tomamos decisiones cruciales que afectarán la eficacia y la viabilidad de nuestro activo a largo plazo, recordando que todas las decisiones que nosotros vamos a tomar en la etapa de diseño están relacionadas, eh, están relacionadas, o mejor dicho, estas decisiones que vamos a tomar en el diseño tienen que estar enfocadas a que nosotros podamos lograr el menor costo total de propiedad. Entonces, nosotros desde la etapa de diseño no estamos buscando reducir los costos, ¿no? Reducir el costo del equipo, sino lo que estamos buscando es que se haga un uso adecuado de los recursos para que se pueda optimizar este costo a lo largo de todo el ciclo de vida del activo, ¿va? ¿Esto qué implica? Básicamente que cuando nosotros estamos diseñando, tenemos que considerar que los componentes que se van a adquirir tienen que ser de la mejor calidad. Asimismo, nosotros tenemos que diseñar el equipo, pues vamos a decirlo de alguna forma, sobrado, con el objetivo de que este equipo requiera la menor cantidad posible de mantenimiento a lo largo de su etapa de operación. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos que considerar durante esta etapa de diseño? Eh, Tenemos también que considerar la ergonomía, la facilidad de uso para los operadores. Esto es súper importante, porque como les había mencionado en el video anterior, lo que no se suda o lo que no se invierte en la etapa de diseño y especificación, al final del día se termina sangrando, se termina gastando en la etapa de mantenimiento y operación. Entonces, cuando nosotros vamos a diseñar el equipo, tenemos que asegurarnos de que este sea fácil de operar y que la interfaz que va a estar utilizando el operador, dígase una interfaz como un HMI o componentes mecánicos o alguna interfaz con alguna botonera, tiene que ser lo suficientemente didáctica para que el operador no tenga problema a la hora de operar y que se induzcan algún tipo de error. Por eso es súper importante la etapa de diseño, ¿ok? Además de eso, nosotros aquí contemplamos eh, la eficiencia en el uso de los recursos y la minimización de impactos ambientales. Una de las cosas que es súper importante aquí es que vamos a tomar todos los datos que se nos entregaron en la parte de especificación para nosotros poder hacer el diseño, ¿no? Creo que eso queda súper claro. Por ejemplo, si en este punto o en la parte de especificación se mencionó que solamente se tendría que hacer uso, por ejemplo, ¿no? Voy a hablar un número nada más hacia el azar. A lo mejor se está buscando un consumo energético de 500 kilowatts hora. Entonces nosotros tendríamos que hacer una selección de componentes adecuada para que este equipo llegue a ese consumo energético, ¿no? Lo mismo para la parte de, de el personal requerido. Asimismo, los cambios de modelo. Vaya, para no darle tantas vueltas, en la parte de diseño nosotros vamos a tomar esas especificaciones y consideraciones que se tomaron para poder hacer un modelado, ¿no?
El diseño tiene que ser exhaustivo y sobre todo previsor. Nosotros tenemos que anticipar todos los posibles fallos que pueda tener este equipo durante la operación y además de eso tenemos que asegurarnos de que cumpla con todos los requisitos y normativas aplicables. Dependiendo del país y del tipo de activo que nosotros vayamos a fabricar, pues serán la legislación que le aplique. Una vez que el diseño está finalizado y aprobado, se puede proceder a la siguiente etapa del ciclo de vida del activo. Pero, ¿cuáles son las cosas que nosotros tenemos que considerar para un buen diseño, no? Lo primero que tenemos que entender es que existe un acrónimo que es RAMC2, que hace referencia es un acrónimo en inglés, que hace referencia a que un equipo tiene que ser diseñado para la confiabilidad, la disponibilidad, la mantenibilidad, la seguridad y la sostenibilidad. Yo agregaría ahí un valor, dos puntos extra. El primero de ellos es la calidad, el segundo es la operabilidad. ¿A qué hace referencia esto? Cuando nosotros vamos a diseñar el equipo, o sea, tomamos las especificaciones que se nos dieron, tenemos que asegurar primero que vamos a poder cumplir con los requisitos de calidad. Es decir, que nuestro equipo tiene que ser diseñado con total precisión para que nosotros estemos dentro y demás para poder generar los productos o servicios con la calidad adecuada. Recordando que las condiciones de calidad que son físicas están relacionadas directamente con la precisión y acabados mecánicos, ¿no? Eso es súper, súper importante. Ahora, en la operabilidad nosotros tenemos que considerar que va a haber un ser humano que va a estar interactuando con el equipo, ¿va? Esto, ¿qué implicaciones tiene? Que el ser humano no es perfecto, es perfectible, más no perfecto. Entonces, siempre va a existir esa probabilidad de error. Nosotros desde la parte de diseño tenemos que hacer que nuestra máquina sea fácil de operar para evitar este tipo de errores. ¿Cómo lo ayudamos? Básicamente, si tiene que realizar algún tipo de ajuste el operador, le tenemos que dejar un diseño mecánico, si es que aplica, en el cual los movimientos que tenga que hacer o las actividades que tenga que hacer sean las menos posible y de preferencia que sea automatizado. Y si vamos a hablar de automatizar, tiene que estar en el idioma de la persona que la va a operar y tiene que estar relacionado con la secuencia natural de sus actividades. Muchas veces nosotros como diseñadores queremos diseñar máquinas o secuencias de la máquina sin consultar a los operadores, ¿no? Eso es un error, porque nosotros tenemos siempre que considerar que la persona más importante en el diseño va a ser el operador, quien va a estar trabajando con ella, quien va a hacer uso de ella. Entonces, siempre hay que estarle preguntando para que sean las interfaces intuitivas, fáciles de utilizar y sobre todo, estas mismas tienen que tener una secuencia de bloqueo si es que nosotros requerimos que se lleve a cabo tareas de forma específica. Es decir, en la pantalla primero se tiene que llevar a cabo una actividad, tiene que aparecer el letrero, después tiene que venir un botón de confirmación. Los errores van a existir, siempre existe esa posibilidad, pero si nosotros le damos al operador esa ayuda, esa guía para que no se le olvide qué es lo que tiene que hacer durante la operación, es menos probable, ¿vale? Entonces, vamos a revisar a grandes rasgos cuáles son los puntos más importantes. Bueno, hay que hablar, hablé de calidad, operabilidad, ahora vamos a hablar de confiabilidad. Nosotros cuando estamos diseñando un activo, tenemos que diseñarlo para que este sea confiable. Si a ti te pregunto, si tienes automóvil y te pregunto cada cuánto tú cambias, de acuerdo a los mantenimientos preventivos, la flecha de transmisión, seguramente vas a responder que esa no se cambia y estás en todo lo correcto, ¿no? Básicamente esto es porque esa flecha se diseñó sobrada para que pudiera cumplir con los requisitos de la operación. Cuando nosotros estamos diseñando, tenemos que diseñar el equipo igual, o sea, tenemos que hacer selección de componentes, un diseño con eh, factores de seguridad que nos permitan que el equipo trabaje el mayor tiempo posible sin errores. Eso es lo primero. Ahora, cuando estamos hablando de disponibilidad, tenemos que asegurarnos de que este diseño que nosotros tenemos es fácil de poder fabricar para poder tener, número uno, elementos disponibles y lo segundo es que siempre esté disponible para la operación. Entre menos errores tenga, va a ser mejor. Tercero y más importante, mantenible. La mantenibilidad hace referencia a grandes rasgos de la capacidad que tiene un activo para poder realizar en el cual, o es mejor, a ver, la mantenibilidad es la capacidad que tiene un activo para que se lleven a cabo las actividades de mantenimiento de la manera más sencilla, y esto se logra desde el diseño.
Si nosotros cuando estamos diseñando el activo estamos pensando en que tenemos que asegurar que todas las actividades de mantenimiento sean fáciles y que causen la menor cantidad posible de interrupciones a la operación y que sean lo menos intrusivas, nosotros estamos asegurando un mantenimiento correcto y que se pueda cumplir. Básicamente es, para que se den una idea, si yo tengo un reductor y este reductor yo necesito que estar revisando los niveles de aceite, voy a colocar la mirilla en un lugar donde sea fácil de ver tanto para el operador como para el electromecánico. Digo, esa es una idea básica, ¿no? Pero hay muchas cosas que se tienen que considerar dentro de la mantenibilidad. Por ejemplo, que sea fácil de dar mantenimiento, que sea fácil de extraer las piezas, que yo no requiera herramientas especiales, muchas veces que incluso no se requiere otra herramienta. Hay algunos tornillos que utilizan manerales con los cuales yo puedo hacer desmontajes eh, digamos que sin necesitar algún otro tipo de elementos, ¿no? Lo que reduce mucho el tiempo de intervención por parte de mantenimiento. Entonces, cuando nosotros estamos analizando la mantenibilidad de un equipo, nosotros tenemos que asegurarnos de que el mantenimiento que vamos a realizar sea el menos posible, asegurando de que es el equipo pues muy confiable, y si vamos a hacer algún tipo de actividad, que nosotros no pongamos en riesgo otras partes, ¿no? Puede ser mediante diseños modulares, puede ser mediante elementos que permiten un desensamble adecuado o una revisión sencilla, ¿no? Básicamente. Ahora, la parte de seguridad, pues es básicamente analizar los requisitos legales que son aplicables directamente que la aplican directamente al sector productivo, ¿no? Al que va dirigido la maquinaria. Y por la parte de sustentabilidad, pues digamos que que tenga el menor impacto al medio ambiente, ¿no? Entonces, los puntos que son más importantes o que yo recomiendo a todas las personas cuando van a hacer una buena definición y diseño de un activo, número uno es el cumplimiento a las especificaciones. Y esto quiere decir que el diseño debe de cumplir con todas las especificaciones detalladas en la fase de especificación. Esto incluye la capacidad, funcionalidad, tamaño y cualquier otro requerimiento técnico. ¿Ok? El punto número dos es la eficiencia y rendimiento. Es crucial que el diseño maximice la eficiencia operativa y el rendimiento del activo o maquinaria. Esto implica optimizar el uso de recursos como energía, materiales, personas y el tiempo, a la vez que se mantienen y superan los estándares de rendimiento establecidos. El tercer punto que se debe de considerar, el tercer punto que es súper importante en el diseño es la seguridad y la ergonomía. El diseño debe de garantizar la seguridad de los operadores y técnicos que interactúan con la maquinaria. Además, debe de considerar la ergonomía para asegurar que el uso del activo sea cómodo y minimice el riesgo de lesiones, fatiga o errores de operación. El cuarto punto, nosotros estamos hablando de facilidad de mantenimiento, es decir, que nosotros diseñamos pensando en que sea fácil reparar. Esto incluye consideraciones como la accesibilidad a componentes claves, ya sea directamente en la máquina o incluso que los componentes que yo voy a adquirir, los componentes de recambio, estén en el mercado nacional o en el mercado en el cual se va a desarrollar este activo para que sean fáciles de adquirir. También tenemos que considerar la modularidad para que los reemplazos sean fáciles y buscar la simplicidad para realizar mantenimientos rutinarios. Y esto es tan básico como considerar que todos los tornillos, en la medida de lo posible, sean de un solo tipo, ¿no? Yo necesito, por ejemplo, voy a colocar 20 tornillos, yo tengo que asegurarme de no tener un M8 y luego tener un M6 y luego a lo mejor un M12. Si es necesario para el tipo de estructura y por el diseño, pues vaya, se tiene que considerar así. Pero si nosotros nos aseguramos de tener estandarización en los tamaños, nos aseguramos que el electromecánico va a utilizar una sola herramienta, ¿no? Y en este caso, los tiempos de intervención, pues se reducen considerablemente. ¿Qué más tenemos que considerar? La sostenibilidad e impacto ambiental. Tenemos que considerar el impacto ambiental del activo a lo largo de su ciclo de vida. Esto incluye el uso eficiente de materiales, la minimización de residuos y emisiones y la facilidad para reciclar y desechar el activo al final de su vida útil. ¿Ok? Ahora, otro de los puntos que tenemos que considerar es la innovación y la tecnología. Tenemos que evaluar e incorporar tecnologías, digamos, adecuadas e innovadoras que puedan mejorar la funcionalidad y eficiencia o sostenibilidad del diseño.
Esto puede incluir automatización, tecnologías digitales, nuevos materiales, entre otros. Aquí, en esta parte de la innovación y tecnología, es importante aclarar un punto. La mayoría de las empresas que se dedican a la automatización hacen uso de ¿cómo lo podemos llamar? Mm, pues sí, básicamente que tienden mucho a cambiar de modelos, y esto produce que se deje de dar mantenimiento o servicio, ¿no? A los dispositivos. Se me olvidó ahorita la palabra, pero básicamente es que cuando yo voy a comprar equipos de automatización, siempre tengo que preguntarle al proveedor, ¿cuál es el tiempo que tú me vas a dar para darle servicio a estos equipos, ¿no? ¿En cuánto tiempo yo voy a necesitar reemplazarlos? ¿Por qué? Porque muchas veces he visto que se hace uso, por ejemplo, de se hace uso o se compran equipos de automatización, a lo mejor los más económicos, se hace la integración por parte del equipo de ingeniería y sucede una falla, se daña un módulo. Esto es súper importante que en la parte electrónica no hay palabra de honor. O sea, el mantenimiento ahí, no existe una actividad de mantenimiento que te ayude a predecir en qué momento va a fallar un elemento electrónico. Sí puedes hacer limpieza, puedes hacer revisiones de apriete, análisis con cámaras termográficas, pero en realidad tú no sabes en qué momento va a fallar un transistor, ¿no? Internamente en la tarjeta. Entonces, ha pasado en muchas ocasiones donde se instalan estos equipos, sucede una falla y después es muy difícil poder conseguir los módulos o estas tarjetas electrónicas porque pues ya llegaron a la obsolescencia. Esa es la palabra, obsolescencia programada. Muchas empresas de automatización y control hacen uso de la obsolescencia programada. Básicamente, tú tienes un tiempo de vida para nuestros productos. Después de ese tiempo, ya no vas a recibir actualizaciones y yo no me aseguro de tener stock, ¿no? Entonces, es importante que eso se considere. En el punto número 7, el costo y factibilidad económica. Eso es súper importante. Ya hablamos del TCO, hablamos del retorno sobre de la inversión. Entonces, nosotros tenemos que asegurar que el diseño sea económicamente viable, más no barato. Eso es súper importante. Económicamente viable hace referencia a que estamos seleccionando estamos tomando la mejor decisión a nivel financiero, aunque no necesariamente sea la más barata. Si nosotros conocemos ya de antemano cuál es el tiempo de vida que va a requerir este activo, yo puedo pensar en que cada uno de sus elementos sean seleccionados para cubrir o mejorar ese tiempo de vida, ¿no? Si, por ejemplo, yo estoy pensando que mi máquina va a durar 10 años, entonces yo tengo que asegurarme de que cada componente, cada elemento, tiene que trabajar ese tiempo sin fallas. ¿Ok? Eso es por la parte de definición y diseño. Ahora, ya que nosotros hemos diseñado el equipo, que ya hicimos la parte de ingeniería, viene una parte que para la mayoría de los que se dedican a la gestión de activos o las personas que se dedican a la parte pues sí, a la parte de proyectos de ingeniería, muchas veces no consideran, pero esta parte yo la considero sumamente importante. Esto no lo vas a encontrar en otros estándares, es un agregado propio y es el paso de la selección de la fuente. Básicamente, ya que nosotros tenemos el diseño, tenemos que escoger quién va a realizar la fabricación del producto, de la maquinaria. En este caso, puede ser al interior de la planta o, en caso contrario, lo podemos mandar a hacer con proveedores. ¿De qué depende esto? Depende básicamente de los planes de negocio de la empresa. ¿Puedo sugerir yo alguna? Realmente no, tienes que hacer un análisis. Mira, la selección de la fuente es la fase donde se decide de dónde se obtendrán los componentes y materiales necesarios para construir el activo. Asimismo, nosotros tenemos que analizar quién será el encargado de la fabricación. Este paso es crucial porque involucra una elección de proveedores y contratistas o la capacitación del personal al interior de la planta que puedan cumplir con los estándares de calidad. Costos y plazos establecidos que nosotros decidimos en las etapas anteriores y además de eso, tenemos nosotros que considerar las capacidades técnicas. Si nosotros decidimos que se va a hacer directamente en la planta, se tiene que considerar si el equipo de ingeniería, el equipo de fabricación, tiene las capacidades técnicas y la capacidad de producción para asegurarse que se pueda manejar la fabricación del activo de una manera segura.
Se tienen que evaluar factores como la experiencia, la calidad de entregas anteriores, la solidez, incluso la solidez financiera, la disponibilidad de recursos y la capacidad para cumplir con los plazos de entrega. Esto si se decide hacer dentro. Eh, por qué menciono esto? Eh, Muchas veces las empresas tienden a armar departamentos de ingeniería con el objetivo de poder desarrollar su propia maquinaria. Yo creo que es correcto siempre y cuando la empresa tenga conciencia plena de que el, la ingeniería implica una inversión. Entonces, si tú piensas que, por ejemplo, un grupo de ingenieros, y no estoy hablando mal de ninguna empresa, ¿no? Un grupo de ingenieros recién egresados van a ser capaces de desarrollarte una maquinaria a la perfección, pues eso es un error, ¿no? Parte del diseño de los equipos surge del error y de la experiencia. Entonces, tienes que asegurarte de que entiendas este concepto. Es importante que cada empresa se dedique a lo que es experto. En el caso, por ejemplo, de las empresas de manufactura, pues es a manufacturar o fabricar o brindar ese servicio. Y muy difícilmente van a tener el tiempo para dedicarse o experimentar en la parte de diseño de equipos. Eh, Hay que permitir que las empresas se especialicen y entonces hay que sacarle el mejor, hay que sacarle el provecho a cada una de estas empresas, ¿no? Hay que enfocarnos en lo que de verdad es importante para nosotros como empresas. Em, ¿Cuándo es válido entonces poder usar la parte de la ingeniería al interior de la planta? Cuando hay un secreto, ¿no? Cuando hay un secreto empresarial es importante, si es que tú vas a desarrollar un proceso que es único, que es una patente, pues sí, ahí tienes que guardar ese secreto y por lo tanto tienes que desarrollar la ingeniería internamente. Pero si no es así, yo lo que recomiendo es que busques proveedores especialistas en el diseño y fabricación de maquinaria. Pero es importante que tú ya tengas la especificación y diseño para asegurarte de que puedes pedirle, o mejor dicho, estás pudiendo negociar con estas empresas qué es lo que tú quieres que se te fabrique, ¿no? Tú ya tienes una expectativa y las empresas tienen que cumplirte con esa expectativa. Entonces, ¿qué tenemos que seguir considerando, no? Con los proveedores, nosotros tenemos que considerar que vamos a tener una relación a largo plazo con ellos. ¿Por qué? Porque nos van a vender refacciones, a veces nos van a dar soporte técnico. Entonces, tenemos que considerarlos así, como socios, y no solamente como agentes que nos van a vender componentes cada vez que el equipo falle, sino que también nos van a dar soporte, servicio, y que además en muchos casos dan actualización a sus equipos. Entonces, la colaboración efectiva con los proveedores fiables puede resultar en ahorros significativos y mejoras en la eficiencia. Eso es súper importante. La selección de la fuente también se debe de alinear a las prácticas y ética empresarial. ¿Esto qué quiere decir? Que estos proveedores o este departamento que va a realizar la fabricación tiene que entender que ellos están involucrados en la cadena de suministro y por lo tanto tiene que cumplir con todas las regulaciones laborales correspondientes. Bueno, una vez esta fase es completada, entonces se podrá pasar, ¿no?, a la parte de fabricación y transporte. Hay muchos métodos para seleccionar los proveedores, pero siempre es importante que antes de que tú eh, decidas que alguien lo fabrique, hagas una evaluación de las capacidades técnicas. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que considerar a evaluar, ¿no? Son 7 puntos los que yo te recomiendo. El primero de ellos es la calidad del proveedor. Entonces tienes que evaluar la calidad del proveedor y sus productos. Esto incluye su reputación en el mercado, historial de calidad, la consistencia de entrega de los productos, asimismo verificar que cumplan con los estándares requeridos. Lo segundo es el coste total. Tienes que considerar el coste total sobre de la propiedad, no solo el coste de la compra. ¿Esto qué quiere decir? Que tienes que considerar que en la fabricación tienes que asegurarte de que se cumpla a la perfección. Por lo tanto, tienes que entender que entre mejor se lleva a cabo esta fabricación, menos mantenimiento vas a tener, menos reparaciones, vas a aumentar tu eficiencia y vas a reducir tus costos de operación.
Entonces, tienes que considerar, tener siempre eso en mente, no tienes que buscar solamente al proveedor que te dé el costo más bajo. Tienes que analizar la capacidad y fiabilidad del proveedor. Tienes que asegurarte de que el proveedor tenga la capacidad para entregar el producto en los plazos necesarios y con la calidad esperada. Tienes que evaluar su fiabilidad y su estabilidad financiera, porque muchas veces este es un problema, ¿no? Tenemos a veces proveedores nuevos en el desarrollo de ingeniería maquinaria y te van a vender la luna y las estrellas, ¿no? Y ya cuando tienes el proyecto, ellos empiezan a salirse del presupuesto. Nosotros tenemos que asegurarnos de que ellos tienen esa capacidad, esa fiabilidad financiera y estabilidad para poderle dar seguimiento al proyecto, ¿ok? ¿Qué más tenemos que considerar al evaluar a los proveedores? Pues su capacidad técnica. Tenemos que verificar que el proveedor tenga antecedentes de haber realizado equipos similares y que tiene la capacidad para fabricarlo a pesar de que es nuevo, ¿no? ¿Cómo podemos revisar este punto? Básicamente, yendo a ver máquinas que haya realizado anteriormente, yendo a sus instalaciones y haciendo una pequeña evaluación. Tenemos que analizar el servicio de postventa y soporte. Nosotros tenemos que considerar la calidad del servicio de postventa y tenemos que analizar sus garantías, su disponibilidad de servicio técnico, la facilidad para obtener piezas de repuesto. Un buen soporte puede reducir el tiempo de inactividad y los costos a largo plazo. Entonces tenemos que buscar también eso, una empresa que sea capaz no solo de fabricarlo, sino que nos pueda dar soporte postventa. ¿Qué más tenemos que buscar? La sostenibilidad y responsabilidad social. Aquí nosotros evaluamos las prácticas de sostenibilidad y responsabilidad social del proveedor. Esto incluye el impacto ambiental, la ética laboral, su ética de producción y el cumplimiento con las regulaciones medioambientales y sociales. ¿Ok? Tenemos que analizar por último la flexibilidad y adaptabilidad del proveedor y esto es sumamente importante porque nosotros tenemos que revisar y analizar la capacidad del proveedor para adaptarse a los cambios y necesidades que se vayan desarrollando durante la construcción del proyecto, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos que un diseño es perfecto, claro, se tiene que buscar en todo momento que el diseño sea perfecto, pero es muy difícil que así lo sea. Entonces, el proveedor tiene que tener flexibilidad para poder hacer algunas modificaciones, ¿ok? No estoy diciendo que se cambie toda la máquina, no es así, pero siempre tiene que estarte buscando y tiene que tener la capacidad de retroalimentarte para que en el momento en el que detecta algún problema, se pueda resolver mediante un cambio lo antes posible, ¿ok? Entonces, esas serían para mí los 7 puntos más importantes que se tienen que considerar para la selección de la fuente. Claro, la selección de la fuente, lo mejor, existen muchas metodologías, algunas están en el libro. Como les he dicho, esto no es un comercial. Algunas metodologías están en ese libro. Pero yo creo que si tú analizas estos 7 puntos, vas a poder mejorar la selección de tus proveedores que van a realizar la fabricación. Y esto no solamente es para un proveedor, ¿no? Si tú lo quieres realizar mediante la ingeniería, internamente en tu departamento de ingeniería, tienes que asegurarte de que estos 7 puntos también los cubra tu departamento. Muy bien. Ahora pasemos a la fabricación y transporte. Voy a tomar agua. Permítame. En la fabricación y transporte es donde los planes y las especificaciones del activo, así como todo el diseño, son entregados a ese proveedor para que los pueda convertir en una realidad física. Es el proceso de construcción o producción del activo o maquinaria y aquí vamos a utilizar los componentes y materiales que seleccionamos en etapas anteriores. Durante la fabricación es vital mantener altos estándares de calidad para asegurar que el activo final esté libre de defectos y cumpla con todas las especificaciones técnicas y de rendimiento. Esto es súper importante. La idea básica detrás de todo esto es que nosotros tenemos que asegurar que el proceso de fabricación se va a llevar de acuerdo al diseño. Eso es lo más importante. Y que se van a cumplir con todos los estándares técnicos. ¿Ok?
La idea detrás de todo esto, a grandes rasgos, para resumir, es que el fabricante tiene que contar con un control de calidad. Es decir, que ellos tienen que estar monitoreando durante toda la fabricación y en todo momento cuáles son los resultados de cada una de la fabricación y ensamble de los componentes de la maquinaria. Entonces, en esta etapa, nosotros realizamos un seguimiento y control rigurosos para asegurar que los tiempos de producción se adhieran a los cronogramas establecidos. ¿Qué más revisamos en estas revisiones? Que los costos se mantengan dentro del presupuesto y que la fabricación se lleve de acuerdo al detalle técnico. La supervisión constante y las inspecciones regulares son la clave para identificar y corregir cualquier problema antes de que se termine la fabricación de la maquinaria. Una vez fabricado el activo, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es transportarlo. Y la idea es que el activo debe de ser llevado desde la planta de fabricación hasta la ubicación final, que es tu empresa, y para eso se requiere una planificación cuidadosa para evitar daños durante su traslado. O sea, básicamente ya hicimos un análisis completo, definimos las necesidades de la empresa, eh, nosotros a partir de eso hicimos un excelente diseño, escogimos un excelente proveedor para la fabricación, lo fabricamos a la perfección, es hora de transportarlo. Y también lo tenemos que transportar a la perfección. Aquí es donde nosotros tenemos que considerar factores como la distancia, las condiciones de transporte, las necesidades de embalaje, protecciones y las rutas de envío. El transporte también debe de ser coordinado con el calendario de instalación y comisionamiento. Esto es con el objetivo de que el equipo llegue a tiempo y esté listo para ser instalado sin demoras innecesarias. Es súper importante que tengamos una logística eficiente para poder mantener el proyecto dentro de cronograma y presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que asegurar durante la parte de la fabricación y transporte? Bueno, pues para garantizar una fabricación de un activo o maquinaria, es esencial considerar los siguientes puntos. Lo primero es, tenemos que cumplir con el diseño, es decir, que nos tenemos que asegurar que la fabricación sea fiel al diseño aprobado. Cada detalle del diseño debe de ser seguido meticulosamente para garantizar que el activo o maquinaria funcionen como se espera. Lo segundo es la calidad de los materiales. Tenemos que utilizar materiales de alta calidad que cumplan o superen las especificaciones del diseño. La durabilidad y rendimiento del activo dependen en gran medida de los materiales, de la calidad de los materiales que vamos a utilizar. El tercer punto es un control de calidad riguroso. Lo que tenemos que hacer aquí es implementar controles de calidad en cada etapa del proceso de fabricación. Esto incluye inspecciones, pruebas, revisiones regulares para detectar y corregir los errores o defectos a tiempo. Luego, tenemos que tener una eficiencia de proceso. Básicamente aquí lo que vamos a buscar es optimizar los procesos de fabricación para maximizar la eficiencia. Esto significa reducir el desperdicio, mejorar los tiempos de producción y utilizar técnicas de fabricación avanzada cuando sea posible. ¿Ok? Luego tenemos que asegurarnos de tener seguridad en la fabricación y esto lo vamos a atacar desde dos puntos. La seguridad para el personal que lo va a fabricar, pero además tenemos que asegurarnos de que la fabricación se va a hacer sin dañar el propio activo. Básicamente es que el proveedor sea capaz de cuente con una serie de buenas prácticas que garantice que durante la fabricación, el ensamble y montaje del activo, no se va a dañar ninguno de los elementos. Eso es súper importante. Ahora, tenemos también que asegurar el cumplimiento normativo y certificaciones. Esto es, que se cumple con todas las normativas y estándares de la industria relevantes que nosotros definimos desde la parte de definición y especificación. Y esto se tiene que cumplir durante todo el proceso de fabricación. Además, es importante que cada uno de los componentes que se vaya a comprar y cada una de las actividades que se vayan a ensamblar sean entregadas con certificados de calidad. Eso es súper importante. Y luego viene la parte de gestión de proveedores y subcontratistas. ¿Esto qué quiere decir? El proveedor va a utilizar propios proveedores. Entonces ellos tienen que asegurarse de gestionar y monitorear el desempeño de sus propios estándares de calidad para que todo el activo, que al final es el entregable que se le va a dar a la empresa, cumpla con los requisitos y especificaciones que nosotros hablamos en la parte de especificación.
básicamente. Si se dan cuenta, puse como punto número 1 la planeación. Quería primero platicar los otros 7 puntos, porque la planeación es la parte más importante y nosotros tenemos que entender los otros 8 para saber qué es lo que vamos a planear. Entonces, antes de que nosotros empecemos a fabricar el equipo, tenemos que tener un plan de fabricación, un Gantt, un cronograma, en el cual nosotros vamos a establecer básicamente cuáles son las fechas compromiso y cuáles van a ser las características de revisión para asegurar que el equipo en su fabricación está cumpliendo con las características que nosotros planteamos. Básicamente, es un plan de trabajo. Es importante aquí resaltar que si este equipo se realiza por la parte de ingeniería al interior de la planta, pues nosotros tenemos que asegurarnos, ¿no?, de que el equipo va cumpliendo con el cronograma. Pero muchas veces estos equipos se fabrican en otros países. Entonces es importante que nosotros hagamos ciertas revisiones para ver cuál es el estado de fabricación. Muchas veces no se puede, se tiene que mandar evidencia por medio de fotografías o video, pero antes de que se envíe el equipo, al finalizar la fabricación en la planta de fabricación de la maquinaria o activo, personal de la planta tiene que ir a evaluar que cumple con las especificaciones de diseño, con las especificaciones que nosotros planteamos en el paso número 1 y con el diseño planteado. Esto es importante porque todavía ya pueden hacer algunas modificaciones y ya una vez que es enviado, pues ya no, ya una vez que está en la planta, pues ya no se pueden hacer modificaciones. Entonces es importante que se valide directamente en la planta de fabricación. Ok. El siguiente punto, y más importante, bueno, no es más importante, cada una de estas etapas tiene su propia importancia, pero digamos que uno de los elementos uno de los elementos que muchas veces se pasa por alto es la parte de la instalación, ¿ok? Y se pasa porque nosotros no consideramos importante o no consideramos el impacto o la importancia de llevar a cabo estas actividades de forma correcta. Entonces, ¿qué es la instalación? Es la etapa en la que el momento llega a su ubicación final y se integra físicamente con el entorno de trabajo. Este proceso es un proceso que debe ser ejecutado con precisión y cuidado para asegurar que el activo se instale correctamente y funcione según lo previsto. Como vimos, nosotros hemos llevado las necesidades de la empresa paso a paso, o sea, nosotros ya las adquirimos, sabemos para qué es el activo y a partir de ahí desarrollamos ciertas especificaciones, luego entonces diseñamos, seleccionamos un proveedor que pudiera llevar a cabo la fabricación y luego nos aseguramos de fabricarlo a la perfección y ya lo revisamos en su planta. Entonces, es momento de que nosotros nos aseguremos que ese equipo funcione idénticamente a como funcionaba en la planta donde fue fabricado, ¿ok? Por eso es súper importante. Entonces, tenemos que asegurarnos de que los trabajos de instalación se realicen con precisión y cuidado, ¿ok? Durante la instalación, tenemos que seguir detenidamente las especificaciones técnicas y las instrucciones del fabricante. Esto puede incluir la construcción de cimientos o estructuras de soporte, cimentación, la realización de conexiones eléctricas, agua, aire, plomería, algunos gases especiales o la configuración de sistemas mecánicos y de control. Básicamente, antes de que el equipo llegue, nosotros tenemos que tener ese lugar físico, esa área física donde va a ser instalado, tenemos que tener todos los servicios. Y cuando hablo de todos los servicios, incluye el lugar donde se va a colocar. Muchas veces eso lo pasamos por alto, pero tenemos que entender que la nivelación y el piso, la cimentación, va a jugar un papel fundamental porque es lo que le va a dar esa rigidez al equipo para evitar daños estructurales, ¿ok? Entonces tenemos que asegurarnos de tener una cimentación adecuada de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Y esto antes de que el equipo llegue. Ahora bien, un aspecto crítico de esta fase es la alineación y la nivelación adecuadas del equipo, ya que cualquier error en estas etapas puede afectar negativamente la operación y la longevidad. Además, se deben implementar todas las medidas de seguridad para proteger a los trabajadores y el equipo durante la instalación. Es normal que nosotros hagamos uso de personal de mantenimiento para llevar a cabo una instalación y digamos que
la instalación, nosotros no tenemos procedimientos y estándares, o no es una actividad tan rutinaria como lo podría llegar a ser el mantenimiento preventivo correctivo. Y muchas veces el personal de mantenimiento desconoce qué es lo que se tiene que hacer o la forma en la que se tienen que llevar a cabo las actividades de instalación. Es por eso que antes de llevarla a cabo la instalación se sugiere que se le pida al proveedor toda la documentación técnica donde se nos explique cómo se tiene que llevar a cabo este montaje. ¿Ok? Hay que usar personal especializado. Si es necesario, pues hagamos uso de maniobra pesada o de contratistas para instalaciones eléctricas. Es importante que cada área se especialice en lo que es bueno y que ejecute su trabajo a la perfección. Los trabajos de instalación normalmente no son trabajos que van a requerir un mantenimiento preventivo rutinario, entonces nos tenemos que asegurar que se hagan bien a la primera. ¿Ok? Entonces, es importante, ya que nosotros lo instalamos, lo nivelamos y lo alineamos, que en esta instalación colabore el equipo de mantenimiento y los operadores, porque ellos eventualmente se encargarán del manejo diario del activo. Hay que involucrarlos en esta etapa para familiarizarlos con la configuración del activo y sus requisitos de mantenimiento, sin descuidar la parte de seguridad. Esto es importante, hay que capacitar al personal que va a estar involucrado en estas actividades de instalación. No lo podemos dejar que actúe de una manera autónoma y sin conocimiento. ¿Ok? Es una actividad sumamente peligrosa, pero es importante que estén familiarizados, ¿no? ¿Qué es a lo que yo me refiero? Que durante la etapa de instalación tal vez si va a haber algún montaje de alguna parte que va a estar interactuando directamente el operador, pues hay que involucrarlo para que él vea cómo se va a realizar esa actividad desde un inicio. ¿Cuáles son los 7 puntos que yo considero que son importantes o cruciales para una buena instalación de un activo o maquinaria? Lo primero es la planificación y la preparación del sitio antes de que llegue el equipo. Y esto básicamente es asegurarnos de que el sitio está adecuadamente preparado. Esto incluye verificar que el espacio sea suficiente, que las condiciones del suelo sean las adecuadas, que todas las conexiones necesarias como agua, electricidad, gas, etcétera, estén disponibles y sean accesibles. El segundo punto que yo considero importante es revisar el diseño y especificación de la maquinaria para asegurarnos de que la instalación cumple con los requisitos especificados. Esto incluye dimensiones, requisitos de energía y otras especificaciones técnicas. Tenemos que revisar que se cumpla con el cumplimiento a la seguridad, y aquí lo que tenemos que hacer es seguir todas las normativas de seguridad aplicables en la instalación. Esto incluye el uso de equipo de protección personal, asegurar de que la maquinaria se instale de la manera que se asegura operar, que se instale para que se asegura de operar y mantener. Aquí hay un tema sumamente importante. Yo siempre aconsejo que durante la instalación de cualquier activo, de cualquier maquinaria, exista una persona, que vamos a llamarlo que es el líder de la instalación o la persona encargada de la instalación del equipo. Esta persona tiene que asegurarse de que se cumplen con todas las actividades de seguridad. Básicamente, lo que yo le sugiero es que durante la instalación, lo primero es que se delimite el área, y antes de ingresar al área de trabajo donde se va a llevar a cabo la instalación, se verifique en un tablero cuáles son las condiciones peligrosas a las que las personas van a estar expuestas durante la instalación. Número 1, es importante que estas personas entiendan que el trabajo que van a hacer es peligroso por naturaleza. Entonces, el líder los tiene que llevar a este tablero, darles una plática de seguridad, explicarle cuáles van a ser las actividades de ese día, cuáles van a ser las actividades peligrosas y cuáles van a ser las formas o los métodos para contener ese peligro. ¿Ok? Esto es súper importante porque a diferencia de una actividad rutinaria donde nosotros sabemos cuáles son los peligros a los que nos exponemos, en la instalación realmente no sabemos y hay que evaluarlas a diario, ¿ok? Luego, una vez que ya cumplimos con la normatividad y seguridad, tenemos que revisar la calidad de los materiales y las herramientas de instalación. Tenemos que hacer uso de materiales de alta calidad y herramientas adecuadas para la instalación. Esto no solo facilita el proceso de instalación, sino que también asegura la durabilidad y correcto funcionamiento del activo. ¿Va? Básicamente, si nosotros tenemos que entender que estamos haciendo la instalación de un activo que vale millones o cientos de miles de dólares,
lo que nosotros esperamos es que todas las conexiones, suministros necesarios y el área donde va a estar instalada lleve la misma estructura en cuestión de calidad a los componentes que se van a usar, ¿ok? Luego tenemos que hacer la verificación y pruebas post-instalación. Básicamente aquí, una vez instalada la máquina, tenemos que hacer una serie de pruebas para asegurar de que funciona correctamente. Esto debe de incluir la verificación de conexiones, la verificación de suministros, pruebas de funcionamiento bajo condiciones normales y la detección de cualquier anomalía. Aclaro, en esta parte todavía no estamos hablando de operarla, ni siquiera estamos hablando de encenderla. Estamos hablando nosotros de una verificación post-instalación. Todavía no hemos llegado ni siquiera a la parte del comisionamiento. Nos tenemos que asegurar aquí de que el equipo fue instalado correctamente. Eso es lo que buscamos. Luego tenemos que asegurarnos de tener formación y capacitación para el personal y es asegurarnos de que el personal que va a operar y mantener la maquinaria reciba la formación adecuada. Esto es crucial para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente del activo. Por último, tenemos que llevar documentación y registro de la instalación. Tenemos que llevar un registro detallado de la instalación, incluyendo las modificaciones o problemas que hayan surgido durante este proceso. Este documento será valioso para las referencias futuras y también para mantenimiento. Una de las cosas que se hace durante la instalación es que se establecen cuáles son las características de instalación. Por ejemplo, si yo voy a montar un motor, durante la instalación tengo que asegurarme que este motor está alineado, balanceado y que vibra bajo ciertos límites. Entonces, esas características son las que va a monitorear mantenimiento para asegurarse de que no se están generando problemas incipientes. Esto es importante y esto es la base de todo mantenimiento predictivo, ¿ok? Nosotros en el mantenimiento tenemos que documentar todas las condiciones en las cuales fueron instalados los equipos. Presiones, niveles, alturas, distancias, ajustes, aprietes, torques. Todo eso tiene que estar perfectamente documentado y se va a utilizar en la etapa de mantenimiento, ¿ok? Después de la instalación, viene la parte del comisionamiento. En el comisionamiento es la etapa crítica que sigue después de la instalación, durante la cual se verifica y asegura que el activo está completamente operativo y que cumple con los requerimientos para los cuales fue diseñado. Básicamente son una serie de pruebas que tiene que hacer el personal de la planta y el fabricante para asegurarse de que el equipo puede operar de forma correcta y sin riesgos. Además, las personas al interior de la planta se tienen que asegurar de que se cumple con las características, por las características con las cuales fue pactado, ¿no? En esencia es el proceso de puesta en marcha del activo y su integración con la producción diaria o las operaciones de la empresa. Durante el comisionamiento se lleva a cabo pruebas rigurosas para confirmar que todos los sistemas del activo funcionan como es debido. Esto incluye probar cada componente de forma individual, así como activarlos en conjunto. Esto para asegurarnos de que operan correctamente en el contexto para el cual fueron diseñados. En este momento es cuando nosotros tenemos oportunidad para la detección y corrección de cualquier problema que no haya sido evidente durante la fabricación o la instalación. Y aquí podemos realizar ajustes finos, calibraciones en caso de que sean necesarias y además se tiene que capacitar de forma adicional a los operadores y personal de mantenimiento en estos ajustes. El comisionamiento también establece la línea base para el rendimiento futuro del activo, lo que es esencial para el monitoreo continuo y las actividades de mantenimiento a largo plazo. Es decir, que durante el comisionamiento nosotros vamos a medir y establecer cuáles son las condiciones de operación a nivel de calidad, a nivel de operabilidad, a nivel energético, recursos. Todo eso nosotros lo tenemos que establecer y digamos que es cuando nosotros vamos a firmarle el recibido al proveedor. Por eso tenemos que asegurarnos de que en esta parte, con el comisionamiento, se nos den pruebas suficientes de que el equipo va a poder cubrir con las necesidades para las cuales se le especificó. Esa es la idea básica. O sea, vamos a probar el equipo completamente para asegurarnos de que cumple con lo que se solicitó.
Además de esto, dado que nosotros ya sabemos cuáles son, digamos, los recursos que utiliza y su forma de operar durante el comisionamiento, nosotros vamos a esperar que se comporte así a lo largo de su ciclo de vida. Por eso es importante, o por eso se dice que nosotros aquí sentamos la línea base para el monitoreo del equipo. Bueno, entonces, el comisionamiento es ese proceso crítico que asegura que el equipo esté instalado correctamente y que funcione según las especificaciones. Y los 7 puntos que yo considero más importantes en esta etapa y que quiero compartir contigo son, primero, tiene que existir un plan de comisionamiento, es decir, si no sabes, si no tienes en un documento las especificaciones de diseño y las especificaciones de los requisitos, pues entonces no vas a saber contra qué vas a revisar, ¿no? Entonces, lo primero es plasmar esas especificaciones y el diseño en un documento a partir del cual vamos a desglosar todos los puntos que vamos a revisar nosotros como receptores del equipo, ¿no? Como clientes del fabricante del equipo. A partir de esto vamos a desarrollar un plan porque no podemos revisar todo de un solo golpe. Entonces tenemos que hacer un cronograma donde vamos nosotros a ver cuáles son los puntos que se tiene que revisar y sobre todo vamos a establecer cuáles son las condiciones de aceptación. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un equipo de bombas y yo estoy esperando que me suministren, por ejemplo, 20 litros por minuto con una presión de 5 kilogramos por centímetro, eso es lo que yo tengo especificado. Entonces, mis pruebas de condicionamiento va a ser medir esas características para asegurar que están por encima, o sea, que el equipo está trabajando por encima de esas especificaciones. Y yo voy a tener que desarrollar un plan. Luego, viene la parte de revisión y documentación del diseño y esto consiste en que antes de comenzar el comisionamiento vamos a revisar la documentación y los diseños del activo maquinaria y nos vamos a asegurar de que lo instalado coincide con lo que estaba planeado. Suena sencillo, suena obvio, pero muchas veces se omite, ¿no? Vamos a tener que asegurarnos que lo que yo estoy pidiendo es lo que estoy recibiendo. Luego, tengo que hacer una inspección física y en esta inspección física tiene que ser una inspección detallada para asegurarnos de que la instalación se ha completado correctamente. Es decir, que no hay daños, defectos y que todas las conexiones o montajes son seguros. Básicamente aquí mantenimiento nos puede apoyar con un torquímetro en algunos tornillos al azar y se puede revisar que han sido apretados de forma adecuada, niveles de precisión para revisar que la máquina está estable, que está en condiciones de nivel, abrir tableros, algunos aprietes de tornillos. Luego tenemos que hacer pruebas de funcionamiento y en esta llevamos a cabo pruebas para verificar que cada función del activo maquinaria opera como se espera. Esto incluye pruebas de rendimiento bajo diferentes condiciones para asegurar su capacidad de producción. Esto es básicamente lo que conocemos como pruebas en vacío, ciclo seco. Luego, tenemos que verificar la seguridad y normatividad, y esto consiste en asegurarnos de que el activo o maquinaria cumple con todas las normativas de seguridad relevantes. Aquí nosotros tenemos que hacer pruebas de seguridad para identificar y corregir posibles riesgos. Pruebas básicas que se tienen que hacer. Número 1, revisar guardas. Número 2, que los elementos estén debidamente identificados y en el idioma adecuado. Y sobre todo verificar los sistemas de seguridad, dígase paros de emergencia, cortinas láser, todo eso se tiene que verificar para que nos aseguremos de que funciona correctamente. No podemos obviar nada de eso, ¿ok? ¿Por qué? Porque esos equipos solamente nos vamos a dar cuenta de que fallaron cuando sucede, cuando no son capaces de activarse. Y si no son capaces de activarse, pueden generar un accidente, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros los probemos durante esta etapa de comisionamiento. Luego, tenemos que hacer la calibración y ajustes, y esto consiste en calibrar cualquier instrumento o componente según sea necesario. Se ajustan algunos parámetros operativos para que coincidan con las especificaciones de diseño. Esto es básicamente, ya quienes hayan estado directamente relacionados con la instalación de activos o recepción de equipos nuevos, es cuando nosotros tenemos el equipo ya para poner en marcha, hay veces que necesitamos ajustar ciertas velocidades, presiones, algunos tiempos de algunos elementos o secuencias de la propia maquinaria. Entonces es aquí cuando nosotros lo tenemos que atender en la parte de calibración y ajustes.
Luego, tenemos que hacer una capacitación o formación del personal operativo, y esto consiste en capacitar al personal que operará y mantendrá el equipo. Es crucial aquí que entiendan cómo funciona, cómo opera de manera segura y cómo se realizan los mantenimientos básicos. Luego tenemos que hacer la documentación del proceso de comisionamiento, y es registrar todos los procesos, todo el proceso de comisionamiento, incluyendo los resultados de las pruebas, tanto por parte del proveedor como por parte de la propia empresa, los ajustes realizados y cualquier problema que haya surgido, cómo se resolvió, y sobre todo, si algún elemento se deja como un problema que será resuelto después, tiene que ser documentado, y porque es importante que nosotros no lo perdamos de vista para futuras referencias, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos hasta aquí? La idea básica es, yo tengo mi activo, tengo que primero especificarlo, después de que lo especifico, sigo un proceso de diseño, luego ya que lo tengo diseñado y que ha sido diseñado a la perfección considerando la calidad, la capacidad para que sea operable, que sea mantenible, que sea lo suficientemente robusto, entonces selecciono al proveedor, y este proveedor lo tiene que fabricar a la perfección. Después de eso yo lo transporto, lo instalo y lo instalo a la perfección, pero no basta con pensar que lo instalé a la perfección. Tengo que asegurarme de revisar que esta instalación se llevó de forma correcta y que además el equipo ya puesto en planta es capaz de cumplir con las necesidades que se le fueron especificadas. Hasta ahí, nosotros ya tenemos una máquina que está lista para poder producir, ¿ok? Si ustedes revisan, digamos, cualquier normatividad o cualquier libro de gestión de activos, ahí te dirían que sigue la etapa de operación. Yo no lo considero así. Antes de que tú puedas poner el equipo a operar, es necesario que tú consideres algunas actividades que son sumamente importantes. A esta etapa de previa a la operación yo la llamo el poscomisionamiento, y básicamente en el poscomisionamiento lo que yo voy a buscar es reunir toda la información y documentar todas las actividades para que se lleven a cabo las actividades de mantenimiento y de operación, de mantenimiento y operación sin errores. Lo primero que tenemos que hacer es documentar toda la máquina. Lo que hacemos es recopilar los documentos, manuales de operación, mantenimiento, dibujos técnicos, especificaciones y certificados de conformidad del proveedor, y hacer una pequeña biblioteca. Luego, con estos documentos tenemos que desarrollar los procedimientos internos. Entonces, si es necesario, vamos a adaptar o desarrollar estos procedimientos basados en las especificaciones del proveedor y en las prácticas internas de la empresa. Recordando que, por ejemplo, si se te vende un equipo, por ejemplo, para, vamos a pensar en un ejemplo de la industria alimenticia. A ti se te vende un equipo para poder llenar algún tipo de envase. Ellos te venden el equipo para el llenado, pero tú requieres otras actividades que son importantes, por ejemplo, que están relacionadas con la inocuidad de tu producto, la revisión de algunas actividades previas a la operación que van a asegurar que tu producto cumple con la calidad e inocuidad de tu producto. Entonces, todo esto tiene que ser documentado, se tienen que desarrollar estos procedimientos. Y luego vamos a crear registros. Y aquí vamos a establecer un sistema para documentar los aspectos de operación y mantenimiento, incluyendo los registros de falla, mantenimiento y reparaciones. Si tú ya lo tienes, este punto no es necesario. Solamente tendrías que recopilar la información y desarrollar los procedimientos internos. Luego viene la parte de la capacitación del personal. El primer punto es el entrenamiento técnico, porque nos tenemos que asegurar de que el personal comprende completamente cómo funciona la máquina, que además sabe cómo operarlo eficientemente y cómo realizar diagnósticos básicos de problema. Luego nos vamos a las prácticas de seguridad, porque aquí tenemos que instruir al personal sobre las prácticas específicas relacionadas con la maquinaria. Puede ser loto, puede ser algún despeje de línea. Todo esto tiene que estar documentado y el personal tiene que estar capacitado. Luego tenemos que capacitar al personal en las reparaciones, en los procedimientos estándar de mantenimiento y reparaciones básicas, y tenemos que hacer simulaciones y prácticas en un entorno controlado, ¿ok? Una vez que ya tenemos esto, entonces vamos por la validación de procedimientos operativos y de mantenimiento. Aquí básicamente es revisar y aprobar estos documentos, y nos vamos a asegurar de que todos los procedimientos operativos y de mantenimiento estén revisados y aprobados por las
por las autoridades competentes dentro de la organización, vamos a llamarlo así. Luego vamos a tener que poner a prueba los procedimientos. Básicamente consiste en, pues, como su nombre lo indica, vamos a realizar pruebas para confirmar que los procedimientos sean efectivos y que sean seguros. Una vez que ya tenemos esta validación, la siguiente parte es integrar esta documentación con el sistema de gestión interno, ya sea de calidad, de inocuidad, de seguridad. Y lo que tenemos que hacer es integrar esta documentación y incorporar la maquinaria en los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de la planta. Hasta este punto, si te das cuenta, ya la tengo lista para operar, pero yo tengo que asegurarme de que tengo la documentación y los estándares listos para no generar algún problema o inconveniente. Luego, tenemos que revisar si estamos llegando de conformidad con las mejores prácticas, y aquí lo que tenemos que hacer es comparar los procedimientos y prácticas con las mejores prácticas de la industria o empresas similares para asegurar la adopción de estándares óptimos. La idea es sencilla. Si yo tengo un equipo que es nuevo, tengo que asegurarme de que lo voy a operar de la mejor forma, y no hay mejor forma de saberlo que ver qué es lo que están haciendo otras empresas. Esa es la idea. Luego tenemos que asegurarnos de mantenernos actualizados, y la idea es establecer revisiones del equipo para ver si existe algún tipo de innovación o algún avance tecnológico que pueda ayudarnos a mejorar las operaciones y el mantenimiento de dicho activo. Ya que tenemos esto, pasamos a pruebas finales, que es básicamente tomar los instructivos y procedimientos y ver que se cumplan y que no generan ningún problema. Y por último, el feedback y ajustes. Como todo, nada es perfecto, todo es perfectible. Ya que tenemos esta documentación, entonces hay que hacer hay que preguntarle al personal que lo está utilizando qué es lo que ellos han encontrado, que nos den cuáles son las modificaciones que ellos consideran, analizarlas y realizar los ajustes antes de poner la máquina en operación. Al finalizar esta etapa de postcomisionamiento, la maquinaria y el personal deben de estar completamente preparados para un arranque exitoso y una operación eficiente y segura. Con esta etapa nosotros nos aseguramos que se minimizan los riesgos y se maximiza la eficiencia. Asimismo, como no van a haber errores, entonces nosotros vamos a extender la vida del activo. Estamos alineando las prácticas operativas con las específicas del proveedor, con las prácticas internas de la empresa. ¿Ok? Ya que tenemos esto, pasamos a la parte de la operación. Un momento, voy a tomar café. Vamos a darle media hora más. Yo creo que vamos a llegar a solamente operación, y mantenimiento lo vamos a ver en un video aparte. La parte de la operación, digamos que es la etapa donde se pone al activo en uso y comienza realmente su función para cumplir con los estándares para los cuales fue diseñado y adquirido, ¿no? Básicamente aquí es cuando nosotros vamos a darle uso al equipo. Esta fase es fundamental y es más que obvio mencionarlo, porque aquí es cuando se espera que el activo aporte valor real a la empresa a través de su rendimiento efectivo. Durante la operación es esencial que el activo se maneje de acuerdo con los procedimientos y prácticas establecidos en la etapa de poscomisionamiento, y dentro de esto se incluye que debemos de operar la máquina dentro de los parámetros recomendados, seguir los protocolos de seguridad y asegurar de que se mantenga de manera adecuada para evitar los desgastes innecesarios. Además de esto, se tiene que llevar a cabo un monitoreo constante. Se debe recopilar información y analizar algunos datos de rendimiento para asegurarnos de que el activo está funcionando dentro de las expectativas, y ver si se puede identificar algún área de mejora. La operación también implica gestionar los aspectos humanos relacionados con el activo. Esto incluye la capacitación continua del personal, tanto de mantenimiento como de operación, y ahorita lo vamos a ver por qué se incluye dentro de la parte de la operación, para asegurar que se tengan habilidades y conocimientos necesarios para operar y cuidar el activo de manera efectiva. El éxito de la etapa de operación no solo depende de cómo se maneja el activo día con día, sino cómo se integra a un ecosistema más amplio de la empresa, incluyendo su alineación con otros procesos y sistemas operativos. Y si nosotros podemos lograr
que la etapa de operación se lleve de forma adecuada, pues está de más decir, que es lo que nos va a garantizar a nosotros un mayor impacto significativo en la productividad general. Vamos a tener productos de calidad o servicios de calidad y se va a maximizar la rentabilidad de la empresa. La idea básica de la operación es que nosotros tenemos que llevar a cabo una operación que no daña al equipo, siempre y cuando nosotros cumplamos con los requisitos para los cuales fue fabricado el activo. Entonces, para nosotros llevar una buena operación es crucial considerar varios factores. Yo aquí enlisté 12 que yo considero que son importantes. Pero la etapa de operación es una etapa muy compleja. En el libro la detalló, pero básicamente yo tengo que asegurarme de que los operadores realicen esta etapa de operación como si fuera una rutina bien sincronizada de una danza de ballet. Tienen que hacer las cosas siempre de la misma forma, siempre con los procedimientos en mano y asegurándose de estar al pendiente de las condiciones del activo. Hay dos visiones para la parte de la operación que están buscando llevar a cabo o que buscan involucrar al personal de mantenimiento directamente con el activo, digo, al personal de la operación directamente con el activo, buscan que el personal de la operación se adueñe del activo. La primera de ellas es conocida como el mantenimiento autónomo y en esta nosotros buscamos que el personal que la va a operar realice actividades, algunas actividades de mantenimiento, pero sobre todo la revisión. Pero existe otra metodología que se llama ODR, que básicamente es confiabilidad orientada al operador. Y lo que busca es que el operador se enfoque únicamente en operar de la mejor forma posible y que apoye directamente al área de mantenimiento mediante la revisión de algunas actividades. Esto es importante, la gran diferencia entre los dos radica en que en el mantenimiento autónomo se da por hecho de que todas las actividades de mantenimiento autónomo se van a realizar a la perfección, pero en últimos estudios se ha percatado que las actividades de mantenimiento autónomo, muchas veces más que traer un beneficio, han traído problemas. ¿Por qué? Porque suelen ser actividades intrusivas. Entonces, es importante que cuando tú ya tienes establecido cómo es que se va a llevar a cabo la operación, analices cuáles son las actividades que va a realizar el operador en la maquinaria y que éstas no generen un impacto negativo. Siempre nosotros tenemos que estar pensando en generar un impacto positivo, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los puntos que yo considero importantes? El primero de ellos es el cumplimiento de los procedimientos operativos. Y aquí nos tenemos que asegurar de que se sigan estrictamente los procedimientos operativos estándar. Esto incluye la operación de las maquinarias según las instrucciones del fabricante, las mejores prácticas de la industria y algunos otros instructivos de uso común para el activo, ¿no? Básicamente, para mí existe un modelo donde toda la maquinaria, todos los activos, tienen ciertas actividades que son muy que las deben de cumplir. Básicamente es la revisión y preparación antes del arranque, la revisión durante el arranque, la carga de los parámetros, la operación, el apagado de la máquina y el cambio de modelo. Estas actividades las tengo más detalladas en el libro. La idea es que estas actividades las tengamos nosotros bien documentadas para que el operador las realice siempre de la misma manera. ¿Ok? El segundo es el control de la materia prima. Nosotros tenemos que asegurarnos de monitorear la calidad y la cantidad de las materias primas utilizadas y tenemos que asegurarnos de que se cumplen con los estándares requeridos para una producción de calidad. Una de las cosas que normalmente suele suceder es que cuando hay alguna variación en la materia prima, se empiezan a tener problemas directamente en el activo. ¿Qué es lo que hace el operador? Intenta hacer ajustes a la maquinaria,
no logra su cometido de obtener un producto de calidad y entonces abre una solicitud directamente a mantenimiento. Mantenimiento hace algunos ajustes, estos ajustes pueden poner en riesgo a la maquinaria, pero al final se logra sacar el producto. Estos ajustes empiezan a deteriorar el equipo sin que nos demos cuenta y entonces a lo largo del tiempo estos ajustes y estas pequeñas fallas o el deterioro que fue generado por esta materia prima empieza a generar otros daños. Entonces se le vuelve a informar, bueno, el operador intenta ajustarlo, lleva a la maquinaria a sus máximos permitidos, no logra obtener el producto de calidad y abre una orden a mantenimiento. Este es un ciclo, este es un loop infinito que yo lo llamo el ciclo de destrucción de un activo por parte de la operación. Básicamente, si nosotros estamos especificando cuáles son las características con las que tiene que cumplir un activo, nosotros esperamos entonces que los insumos que va a utilizar este activo siempre sean de acuerdo a lo especificado, para nosotros no exigir de más a la maquinaria. Ese es el concepto. O sea, si nosotros tenemos un activo adecuado, nosotros estamos cumpliendo los estándares, entonces, y si la materia prima es la que se especificó, no deberíamos de tener mayor problema y nuestro equipo debería de trabajar suavemente. Luego, entonces, tenemos que, vamos a ver la parte del monitoreo del equipo. Y aquí lo que tenemos que hacer es implementar un sistema de revisión y monitoreo constante del equipo que nos permita realizar diagnósticos tempranos y resolución de problemas rápidos. La idea es que la máquina tiene ciertas características sobre las cuales tiene que el operador tiene que estar revisando. Básicamente es como un automóvil. No buscamos que el operador realice actividades intrusivas, simplemente revisar niveles de aceite. Es un ejemplo, no depende del activo con el cual tú cuentes, pero por ejemplo, revisar niveles de aceite, alguna limpieza, ajustes menores, monitoreo de corriente. Entonces, este tipo de actividades y este monitoreo, si se le es retroalimentado al área de mantenimiento, a nosotros nos tiene que permitir diagnosticar de manera temprana las fallas, ¿no? Si nosotros diagnosticamos una falla en su etapa incipiente, entonces vamos a poder extender la vida del equipo porque no vamos a llegar a un daño catastrófico, simplemente vamos a estar reparando las fallas en un momento en el cual son fáciles de reparar. Luego, el otro punto que yo considero importante es que tienen que haber auditorías a la operación y se tienen que realizar auditorías regulares para evaluar la eficiencia, calidad y seguridad de las operaciones, además el cumplimiento a estos estándares operativos. Tenemos que llevar un control de cambios de receta o setup y aquí tenemos que gestionar de manera efectiva los cambios en las configuraciones o recetas para minimizar el tiempo de inactividad y asegurar la calidad. Esto es sumamente importante. Digo, hemos hablado hasta este momento de mucho del activo y del diseño, y aquí nos vamos a meter un poquitito más en la operación, pero cada vez que nosotros vamos a desarrollar o que nosotros vamos a elaborar un producto nuevo, una materia prima nueva, si nosotros vamos a trabajar con cualquier cambio, es importante que llevemos un control de estos setup. Tenemos que tener una receta de cómo es que se llevó a cabo el producto y la tenemos que tener resguardada. ¿Para qué? Cuando se requiera volver a sacar ese mismo producto, básicamente tenemos que ir a la biblioteca donde está el setup, cargarla nuevamente en la máquina, hacer ajustes necesarios de acuerdo a este setup y no tendría que tener mayor problema, ¿ok? Luego, es importante que se tenga alguna metodología para el control de cambio de modelo o herramientales. Yo recomiendo la metodología SMED, aunque hay otras. En el libro recomiendo otra, pero esta es buena, ¿no? Y básicamente es tenemos que implementar una práctica para reducir los tiempos y aumentar la eficiencia de la operación. Básicamente tenemos que asegurarnos que los cambios de modelo siempre se hacen de la misma forma y que nosotros los tenemos optimizados para que no sean tan intrusivos, no generen daños y sobre todo se hagan en el menor tiempo posible. El número 7 es que dentro de la operación se tienen que implementar las 5 S. Tenemos que mantener un lugar de trabajo organizado, limpio y eficiente para mejorar la productividad y seguridad. Digo, aquí no hay nada más que decir. 5 S es la base de cualquier operación efectiva. Tenemos que tener seguridad y herramientas apropiadas.
básicamente es asegurarnos de que todas las operaciones se realizan de forma segura y que le estamos dando a los operadores las herramientas adecuadas para realizar su trabajo, ¿ok? Lo que menos esperamos es que se dañe el equipo porque el personal de operación no tiene las herramientas adecuadas. Es muy triste ver cómo tenemos nosotros operaciones completamente ya documentadas, estandarizadas, y vamos a auditar la operación y nos damos cuenta de que el equipo está dañado. Le preguntamos al operador cómo hace la actividad y él te dice que lo hace de acuerdo al estándar y no miente. Pero ya cuando revisas con qué lo está haciendo, está utilizando a lo mejor un martillo para poder aflojar una tuerca, ¿no? Y entonces eso ya está dañando el activo. No, tenemos que asegurarnos de que la operación tiene las herramientas adecuadas para hacer sus actividades sin dañar el activo. ¿Qué más tenemos que hacer? Capacitación constante basada en los problemas diarios. Tenemos que proporcionar capacitación continua centrada en resolver problemas reales que surjan en la operación diaria. Uno de los problemas que yo he visto en la mayoría de las empresas es que se desarrollan planes de capacitación muy densos, extremadamente complicados. No digo que sea malo, no digo que sea malo, pero al final del día tenemos nosotros que capacitarnos en lo que está sucediendo en piso. Es por eso que la retroalimentación directa de los operadores es importante. Siempre hay que estarles preguntando, ¿qué no puedes hacer? ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Dónde consideras que se te complica? Yo te ayudo, ¿ok? Nosotros no esperamos tener personas que sean operadores que no cometan errores. Necesitamos operadores que sean honestos y abiertos para que nos digan dónde ellos consideran que se están cometiendo algunos errores o dónde ellos tienen deficiencias o áreas de mejora. Luego, tenemos que capacitar en el proceso, no solo en la máquina. Se tiene que capacitar al personal en la comprensión del proceso para poder mejorar su conocimiento y habilidad para solucionar problemas. Toda la maquinaria busca transformar materia prima en un bien o servicio. Esta transformación se llama mediante ciertas reglas o mediante ciertas reglas físicas o químicas que ya están establecidas. La máquina lo que intenta hacer es hacer esta transformación mediante ciertos ajustes o mediante ciertos mecanismos. Y es importante que el operador, más que entender la máquina, entienda cuál es ese concepto que hay de transformación para que él pueda tomar decisiones adecuadas que no pongan en riesgo al activo. ¿Ok? O sea, es súper importante entender el proceso, no solo la maquinaria, también el proceso. Luego tenemos que establecer las ventanas de proceso y con esto tenemos que mejorar el feedback con el operador. Básicamente, en el setup nosotros tenemos que establecerle al operador sobre dentro de qué rangos tenemos que operar la máquina y si se sale de estos rangos tiene que informar a su supervisor o al área de mantenimiento de que se tiene un problema. Esto a nosotros nos ayuda a resolver fallas incipientes, por llamarlo de alguna forma, y reduce de manera considerable las fallas catastróficas. Básicamente, si nosotros tenemos un operador que es consciente y trabaja dentro de los parámetros de proceso y un día va a su máquina y se da cuenta que tiene que subir 2 grados la temperatura porque no está saliendo el producto, en ese momento, si él tiene esa cultura del monitoreo, va a informarlo al área de producción y le va a decir, oye, mira, nosotros hemos estado trabajando con esta materia prima, con este producto y no habíamos tenido problema hasta el día de hoy y le tuve que subir 2 grados. Hay que informarle al área de mantenimiento. Y mantenimiento, al ver eso, probablemente se dé cuenta de que hay una zona o un sensor de temperatura que no está bien instalado, que no está colocado correctamente. Si tal vez se lo dejara, iba a empezar a generar algún tipo de carbonización o iba a generar un problema mayor porque estaba básicamente trabajando sobre temperaturas que no eran las correctas. Entonces, es súper importante que se establezcan estas ventanas de proceso y que a partir de ellas se establezcan los canales para retroalimentación del operador, ya sea a sus superiores o al área de mantenimiento. Y por último, tiene que haber comunicación entre mantenimiento, operación y aseguramiento de calidad. Se tiene que fomentar una comunicación efectiva y constante entre los equipos de mantenimiento, operaciones y calidad para garantizar un enfoque que mejore la calidad de los productos o servicios fabricados. Muchas veces esto no se considera, pero como lo vamos a ver más adelante, el mantenimiento se encarga de asegurar las capacidades de la empresa y en este caso se encarga de asegurar las capacidades de la maquinaria.
En el momento en el que el operador se da cuenta de que hay algún problema con la maquinaria, seguramente o posiblemente, pero es casi seguro, de que este problema en la maquinaria va a generar un defecto de calidad. Entonces, nosotros tenemos que estar informando de estas condiciones anómalas en la maquinaria o equipos, tanto al departamento de mantenimiento como al departamento de calidad. Muchas veces yo he visto suceder, y me ha pasado a mí, he visto suceder algunas aberraciones, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando el personal de operación se da cuenta de que hay un tornillo suelto cerca de un encoder, ¿no? No le avisa a nadie y simplemente empieza a producir con ese tornillo suelto. No revisa de manera constante la producción, a lo mejor le está revisando cada 30 minutos y está trabajando en una máquina muy rápida, ¿no? Resulta ser que este encoder estaba relacionado con alguna característica de calidad del producto y todo lo que se produjo en esa media hora está fuera de especificación. Al final del día es una pérdida y dependiendo de la velocidad, el volumen y del costo de la materia prima, pues va a ser el impacto a las finanzas de la empresa. Es por eso que el operador siempre tiene que tener ese entendimiento de que cualquier anomalía que haya en una máquina no solamente afecta o no solamente es responsabilidad del área de mantenimiento, o no solamente afecta al área de mantenimiento, sino cualquier anomalía va a generar un defecto o es posible que genere un defecto a la calidad del producto. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este video. Eh, Como les había mencionado en el video anterior, me apoyan mucho, me ayudan mucho si comparten este video, si dejan un comentario. Y bueno, no me despido, vayamos al siguiente video.